Buenos días. Vamos a hablar hoy día de nuestro curso de geografía. Continuamos con el tema de demografía. Hoy haremos demografía 2. Estudiaremos lo que es el censo, características y clasificación del censo. Para ello nos vamos a enfocar en los resultados obtenidos en el último censo en el Perú. Fue en el año 2017. Así que vamos a prestar mucha atención. Hoy presentamos ¿qué son los censos y para qué sirven? Un breve testimonio del doctor Luis Guillermo Lumbreras. El censo es un instrumento de planificación, es un instrumento de programación. Con los censos nosotros podemos aventurar nuestro futuro en términos de saber cuánta gente más necesitamos ir creciendo, cuántas personas más necesitamos incrementar en nuestro país y en qué medida las condiciones de vida que tenemos nosotros pueden ser operativamente conducidas por nuestros gobernantes. Los censos son una antiquísima tradición de los peruanos. El primer censo del que tenemos noticias lo hacían los incas todavía. Toda la maravilla del estado incaico, aquello que las gentes indicaban que era equivalente a la utopía que escribió Tomás Moro, se debe a que el país caminaba con censos. Y progresivamente, cada 5 años, cada 3 años, cada 10 años, se hacían nuevas formas de censo en este mundo incaico para programar lo que se iba a hacer. En el Perú tenemos muchas dificultades para vivir. Hay terremotos, hay niños, hay periodos de sequía muy densos y muy intensos, hay periodos de grandes lluvias con inundaciones y necesitamos para todo eso saber dónde estamos, cómo estamos distribuidos, y eso se consigue a través de los censos. La política incaica era exclusivamente censal. Y eso lo aprendieron muy pronto los españoles, de tal manera que apenas llegaron ellos, por ejemplo, hicieron una especie de censo virtual y calcularon que los que vivíamos en el Perú éramos nos dicen que 4 millones, otros dicen que 12 millones, pero era un cálculo que hicieron en ese momento, en 1532-33. Posteriormente, cuando se instaló el virreinato, una de las primeras acciones que hizo el virrey Toledo fue hacer un censo de población que en 1590 dio una cantidad muy especial. De los 9 o 10 millones o 12 millones que habíamos en el Perú, quedábamos a fines del siglo XVI en 1 millón. Y eso significa que 10 millones o 4 millones es igual de personas que vivían en el Perú en 1532 murieron hacia 1590, en menos de un siglo. Todo eso se fue recuperando a lo largo del tiempo, y eso lo sabemos gracias a que se fueron haciendo censos progresivamente. En el siglo XVII se hizo censos, en el XVIII también, en el XIX hubo varios censos de población, y en el siglo XX pues ya tenemos uno que es punto de partida fundamental para la nueva manera de censar, que es la que se hizo en 1940. Y desde entonces pues progresivamente hemos ido ya institucionalmente haciendo los censos de población, de vivienda y demás. Necesitamos estar en nuestras viviendas y necesitamos contestar todas las preguntas que nos hagan. En el censo no aparecerán exactamente todas las cosas que nosotros digamos, pero con seguridad sí dirán aquello que los voluntarios que vayan a hacer el censo, a quienes ustedes recibirán, hay que abrirle las puertas, hay que decirles lo que sabemos. No tenemos por qué engañar a nada ni nadie, nada de lo que nosotros digamos va a servir en contra nuestra, sino al contrario, todo a favor y todo para el bien de todos los peruanos. El censo. ¿Qué es el censo? A ver, ¿qué es lo que ustedes entienden con la palabra censo? Muy bien, ¿no? Creo que leí el que menos dice, ¿no? Es recuento, es determinar la cantidad de población quizás de un país. Muy bien, efectivamente, eso es lo correcto. De manera más formal, vamos a hacer una definición. El censo es un recuento general de la población que se encuentra, en este caso, en el Perú, ¿no? En un periodo determinado. ¿Y cuál es la institución
que se encarga de, ¿no?, que nos permite determinar cuánta es la población que existe en el Perú. Bueno, es el Instituto del INEI. El INEI sabemos que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El censo que se realiza en 2017, como está en nuestra diapositiva, ahí está el año, es el último censo que se realizó en 2017, se denominó el 12º censo de población, el 7º de vivienda, en este caso, o conocido como el censo peruano 2017. Entonces, aquí con este trabajo se permitió en este caso conocer una enumeración detallada de la población peruana. Y no solo ello, sino conocer también cómo vive nuestra población peruana y cuál era su condición de vida. Entonces, en eso consiste el llamado censo, ¿no? Tiene una finalidad de desarrollar planes a corto, mediano o incluso a largo plazo para mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son las características de un censo? Muy fácil. En este caso, las características vienen a ser que ese censo es universal, como tenemos ahí, un censo es universal. ¿Y a qué se refiere con universal? Pues se realiza el empadronamiento referido en un momento censal. También otra, en este caso, característica es que es obligatorio, ya que a medida nadie en este caso puede exceptuarse de tomar esa información. Es obligatorio la participación de todas las personas. También es secreto, pues ya la información obtenida no se puede publicar de manera individual. Simultánea. ¿Qué quiere decir simultánea? Pues el operativo será simultáneo en todo el territorio del país con referencia al momento censal, evitando de esta manera quizás alguna duplicación u omisión. Se dice que el censo es una fotografía del país. Y el público viene a ser que la información obtenida se puede publicar de manera general, no indicando Pepito, Juanita indicó cómo vive o cuántas personas hay en su familia. No, de manera general. Por ejemplo, en la costa, la cantidad de población que existe, cuánto es el ingreso de esa población, ¿no? Es por grupos, no de manera individual. Además, sabemos que el censo es un procedimiento estadístico que se caracteriza o caracterizado por las mayores dificultades técnicas, prácticas y operativas. Se releva en forma exhaustiva el territorio nacional, asegurando la inclusión de todas las unidades a investigar. No es que yo voy por un lado y ese lado no voy, no, es de todas las unidades. Y exige además una planificación de actividades muy ajustadas en asignación de recursos o también en este caso un estricto cronograma. Va a involucrar a todos los agentes del sector público. Requiere un mayor apoyo y comprensión de la población. Como toda actividad estadística, la información individual está celosamente amparada por los secretos estadísticos. Y en este caso, ¿cómo se realiza un censo? Alguien se pregunta cómo se realiza el censo. Muy fácil, pues el censo se realizará en un día en ciudades donde las viviendas conforman manzanas, quizás, y hasta 3 días en el área donde las viviendas están, en este caso, dispersas. Sin embargo, estos no son los únicos días que se realizarán estas actividades censales. Para realizar el censo se han organizado varias actividades que están llevando a cabo y se van a ejecutar aún después del día del censo. Como se comprenderá, la ejecución de un censo implica el trabajo de varios años, porque solo así se logrará una información más recogida, con una información más detallada, con una mayor calidad esperada, y será útil para fines del país. Veamos algunos de los aspectos que se desarrollaron y que se desarrollarán para el censo. Tenemos 3 etapas. El precensal, que es antes del censo, el censal, que es el día del censo, y el postcensal, que es después del censo. Bueno, en la etapa precensal tenemos aquí los preparativos para el censo. Se inician un par de años antes de la realización del mismo. El día del censo, bueno, estas actividades se desarrollan ese mismo día, donde se registra toda la información en una boleta de cada persona e inicia en este caso a las 8 de la mañana. Y las etapas postcensales viene a ser el procesamiento de datos. Pues aquí ya se va a preparar el control de material del censo, una captura de datos, una codificación automática y luego, bueno, se publicará para el uso correspondiente. Bueno. La clasificación o tipos de censo. Existen 2 tipos de censo. Tenemos el llamado censo de hecho y el censo de derecho. Y me dice que es un censo de hecho. Muy fácil. El censo de hecho
registra los datos de cada una de las personas, independientemente del lugar de su residencia habitual. Y el censo de derecho registra, bueno, los datos según su lugar de residencia. Entonces ahí tenemos la diferencia entre el censo de hecho o el censo de derecho, también llamado de jure, pues, ¿no? Levanta información teniendo en cuenta la residencia de cada persona. ¿Y cuáles son, en este caso, los resultados obtenidos en el censo del 2017? Pues los primeros resultados fueron presentados por el INEGI el 25 de junio del año siguiente, el 2018, determinándose que la población efectivamente censada fue de 29 millones, pues aproximadamente, 29 millones de personas, y la población total incluye una población omitida de aproximadamente 31 millones de habitantes. Entonces, eso es lo que nos arroja, en este caso, el censo. Pues ahí tenemos en el Perú, en lo último acerca del censo, que la población censada, ¿cuánto fue? Ya lo indiqué hace un momento, de 29.381.884 personas efectivamente censadas. Pero, acabamos de indicar hace un momento, también tiene que incluir a esa población que fue omitida en ese censo. Entonces nos arroja que hasta la actualidad tenemos, en lo último que ha arrojado el censo, y en eso nos basamos, es de 31.237.385 habitantes. Pero la RENIEC también nos arroja otro censo, otro resultado, que hay aproximadamente 34.683.384 habitantes. Entonces nosotros nos vamos a quedar con los resultados en este caso de la INEGI. Ahora, tenemos aquí el mapa de Sudamérica. Tenemos el ranking de la población sudamericana en millones. A ver, si yo te digo, ¿cuál de ellos cuenta con mayor cantidad de población? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué país? ¿No? Brasil, creo que ahí todos coincidimos. Brasil tiene la mayor cantidad de población. Luego, ¿quién le sigue? Vamos a colocarle a Brasil la número 1. Muy bien. Ahí está. Luego, ¿quién sigue? A ver, ¿quién sigue? Muy bien, luego sigue Colombia. Vamos a ver el Perú en qué puesto se encuentra. Es la número 2. Luego, ¿quién sigue entre los países más poblados? Muy bien. Argentina, que ocupa el tercer país en Latinoamérica. Y por último es el Perú, que ocupa el cuarto país en Sudamérica más poblado. ¿Con cuánta población? Pues con 31.237.385 habitantes. Entonces ahí tenemos la población, tenemos una mayor población de varones, ahí también podemos ver, y una menor población de mujeres. Entonces, jóvenes, tenemos ahí el resultado del censo. Espero que la clase se haya entendido. Entonces, de aquí nos vemos en la tarde. No te olvides repasar y seguir estudiando. Nos vemos. Gracias.